el medio digital, porque Dios permite que la palabra llegue, se pueda transmitir así hasta lejos. Así que saludamos a esos hermanos, Dios les bendiga. Sara, Dios bendiga. La hermana, ¿cómo se llama? La de... No, y también la hija de Fátima, ¿cómo es? Lisbeth, perdóname. Estaba buscando tu nombre, Dios te bendiga. A todos, Dios les bendiga a todos, hermanos. Yellington, hermano Yellington, todos esos hermanos están ahí en el servicio también. Levante su mano derecha. Hoy tenemos, hermanos, con nosotros a uno de los fundadores, de los miembros fundadores de esta congregación. Es un hermano que hizo historia aquí por muchos años. Y él siempre ha sido un buen cristiano, un hombre de familia. Construyó su familia y se mudaron hacia la Victoria. Y como todo buen cristiano, allá comenzaron a trabajar al Señor y ya han fundado más de una iglesia. Y hay como 3 iglesias que han fundado ellos allá en la Victoria. Están pastoreando una, pero ya de ellos hay 2 más que han salido. Ellos están haciendo un buen trabajo para el Señor allí en una comunidad que estaban bien marginada cuando ellos llegaron, pero eso no impidió que ellos mostraran el amor de Dios para las almas en aquel lugar. Y hoy lo tenemos con nosotros como el portavoz de la palabra del Señor. Yo quiero que usted conmigo, por favor, levante su mano derecha y pida al Señor que lo convierta en su vaso, en su canal, en su instrumento, para que Él sea la boca del Señor hoy para hablar a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos te presento a Santiago Paula, es tu siervo. Tú lo trajiste a este lugar hoy, Señor. Te pedimos que le use, Señor. Aleluya. Qué bueno. Dios es bueno. Sí, verdaderamente que damos gracias al Señor por la varón Ale me presentó, ¿verdad? La hermana pastora. Sabe que Mara se recuerda cuando dimos el primer curso de inauguración de la casa, no de la iglesia. Sí, ahí había una mata de javilla al frente ahí. Y ahí dimos un culto con la iglesia de Cecilio Nova. ¿Te recuerdas, Mara? Sí, de la casa, no de la iglesia, no había iglesia. Y ahí empezamos nosotros con la hermana pastora. Y estamos aquí, hermano, desde esa vez, oiga bien, hace 34 años de eso. Porque yo tenía más o menos 15 días que me había convertido en el olímpico esa vez. Y desde ahí venimos con el Señor, con la hermana pastora, que ciertamente le agradezco en el alma, la familia pastoral y todos los hermanos. Venimos de lejos, venimos de allá con ella, trabajando. Estuve acá en esta iglesia por espacio de 20 años, ya tenemos 14 más o menos allá, trabajándole a Dios. De verdad que nos sentimos contentos y agradecidos de la iglesia porque nos apoyaron. Y gracias al Señor, pues nosotros tenemos ya también una iglesia para el Señor, trabajando allá. Ya nos mandó Dios a trabajarle a Él. La hermana Altagracia, que es la fundadora acá, y mucho más. Varón Ale llegó temprano también, Martínez, Rafael Martínez, Alcalá, y mucho más. Francisco, sí, Francisco está del mismo principio. Sí, hay muchos que ya se han ido, pero de verdad que nos sentimos regocijados. Tenía deseo de venir acá para hablarle, ¿verdad?, de la palabra a los hermanos, hermano Villa, una familia, ¿verdad? Todos ellos, hermanos. El hombre nace en el paraíso, Dios lo crea en el paraíso y finalizará en el paraíso. Entonces yo quiero hablar de ese tema. Así que vamos a leer la palabra. Le pido que me tengan un poco de paciencia. Será interesante. Me van a seguir el hilo, ¿verdad? Porque a veces uno medio se distrae, se pierde un poco. Pero si seguimos el hilo y no lo dejamos perder, pues lo vamos a entender. Buscamos 1 Tesalonicenses 4:13. 4:13. Gloria a Dios. Aleluya. 1 Tesalonicenses 4:13.
Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Que nosotros, lo que vivimos, lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Palabra maravillosa. Bendita palabra de Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Bien, hermano, esto ciertamente es un gran compromiso, predicar la palabra, pero es maravilloso. Decíamos, hermano, que el hombre nació en el paraíso. Ciertamente el hombre nace en el paraíso. Cuando Dios crea el ser humano, lo crea en el paraíso. Todo estaba bien. Dios le dio mandamiento específico al ser humano. El jardín del Edén, en ese huerto Dios planta al ser humano. El hombre disfrutaba de la compañía de Dios, disfrutaba de armonía con el Señor, y Dios le dio mandamiento. Le dijo: mira, de todos los árboles que hay en el huerto pueden comer, de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que ustedes coman de él van a morir. Ciertamente el hombre duró un tiempo, pero la Biblia dice que Satanás, a través de la serpiente, vino y entabló una conversación con Eva y la engañó. La engañó. Le dijo que Dios le había dicho a ellos que no iban a morir, y Satanás le dijo a ella: ciertamente va a morir. Digo, no van a morir. Lo que pasa es que sabe Dios que el día que coman de él van a morir. Digo, van a ser como Dios. Van a ser como Dios. Eso le interesó a la mujer. Observó el árbol, que estaba bien frondoso, bien bonito, una fruta maravillosa. Dice la Biblia que alargó su mano, agarró de ella, comió, y la muerte, el pecado entró, y consigo la muerte. El hombre se separa de Dios, Dios se va de él, porque Dios está separado de todo aquel que está en pecado. Pero Dios quiere que el ser humano se vuelva a Dios para volver otra vez a estar en comunión con él. Entonces, observemos que vamos a caminar un poquito rapidito, porque para poder recorrer todo el camino que quiero recorrer. Pero al final de los tiempos apareció Jesús para redimir, para comprar, liberar al ser humano caído. El ser humano tiene un alma, un cuerpo y un espíritu. El ser humano fue creado para vivir para siempre. Siempre el ser humano estará vivo, porque Dios lo creó para que viviera para siempre. Siempre los seres humanos que han muerto, ciertamente el pecado trajo esa muerte física, pero ciertamente todos están vivos. Todos. Adán es primero y está viva. El ser humano es indestructible, no muere, en el sentido de desaparecer. Siempre están vivos. De manera que, entendiendo esa verdad, es bueno que sepamos que debemos prepararnos para vivir para siempre. ¿Qué pasó? Acá vemos que al final de los tiempos, la Biblia dice que cuando llegaron, se cumpliera el tiempo, pues vino Jesús para restaurar, rescatar, salvar al ser humano, y murió por nuestro pecado. Al morir por nuestro pecado, pues Él derrama su sangre, y todo aquel que la sangre de Cristo lo alcanza, que es bañado con su sangre, pues queda libre de ese pecado que lo arrastra al infierno. Entonces, por eso la Biblia dice que de tal manera Dios amó a este mundo que dio a su Hijo unigénito
para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De manera que todo aquel que muere sin Cristo va a un lugar de tormento. Precisamente Jesús vino para eso, para evitar que el ser humano vaya a ese lugar de tormento, porque ciertamente el hombre sigue vivo. Es bueno que sepamos eso, para que sepamos que ciertamente es una gran responsabilidad de cada ser humano acercarse a Dios. Dios quiere que todo el mundo se salve, todo el mundo. Dios, el plan de Dios es, y el deseo de Dios es que nadie se pierda. Observe lo que dice, que nadie se pierda, sino que todo el mundo se salve. Lamentablemente, Dios hizo a los seres humanos libres. Observe que Dios le dijo al hombre que no comiera, y el hombre comió. Cuando comió, la muerte entró a su vida y lo mató. Lo mató porque lo separó de Dios. Dios es la vida, y todo aquel que está separado de Dios está muerto, espiritualmente hablando. Entonces, Dios quiere que todo el mundo se salve y le da la oportunidad para que todo el mundo se salve. Todo el mundo, la puerta está abierta para que todo el mundo se salve y no se pierda. Le decía, hermano, que el ser humano no muere en el sentido de desaparecer. Siempre todos están vivos, todos, hermanos. Entonces, cuando Dios hace el hombre, lo hace con un alma, un cuerpo y un espíritu. Cuando el ser humano muere, ¿qué pasa con el ser humano? La palabra muerte, vamos a observar el término muerte. ¿Qué es muerte? Muerte es separación en todos los casos. La otra muerte que la gente conoce es la muerte física, que es cuando el alma se separa del cuerpo. Entonces, cuando el alma se separa del cuerpo, el alma es la persona en sí. Usted vive en un cuerpo. Usted vive en un cuerpo de carne y de hueso. Esa es su casa, la Biblia le llama casa. Ahí vivimos todos, en esta casa terrestre. ¿Qué pasa cuando la gente se muere? Se separa, el alma sale del cuerpo, lo abandona, va a un lugar, si buscó a Dios, al cielo, y si no, al infierno. Y abandona el cuerpo y el cuerpo se pudre. Está ahí sepultado ahí, tranquilo. Se deshace, ¿verdad? Pero el alma, si buscó a Dios, como fue redimida, pues se salva. Si no lo hizo, si no buscó a Dios, pues está en el infierno. Y si buscó a Dios, está en el paraíso. De manera que, entendiendo esa verdad, es bueno que sepamos y reflexionemos para que sepamos a lo que nos atenemos. De manera que, ya sabiendo esa verdad, Jesús vino a salvar, que nadie se pierda, que todo el mundo se salve, pero eso depende del ser humano. Depende del ser humano, porque le decía que el ser humano es libre. Dios no quiere personas obligadas, sino quiere personas libres que libremente escojan servirle a Dios. Libremente. De manera que respetando el libre albedrío, porque el principio de libertad es ese. Si Dios nos obliga, entonces viola el principio de libertad. Entonces, ese principio no se puede violar. ¿Por qué? Porque si lo viola, entonces está violando su derecho. Entonces, usted tiene todo el derecho de decir que no o decir que sí. Pero Dios quiere que diga que sí para que se salve. Usted ve que en Deuteronomio Dios 28, Dios le habla de la consecuencia de vivir separado de Dios. Pero también le da al ser humano para que el hombre elija libremente si quiere servir o no servir. Ahora le dice la consecuencia de no servirle a Dios. De manera que es importante que cada persona entienda que si no busca a Dios, lamentablemente irá a parar a ese lugar de tormento. Lamentablemente, porque está hecho para que no muera nunca, desaparezca, jamás. El hombre vivirá para siempre. Sí, es su responsabilidad salvarse, es su responsabilidad buscar a Dios. Ya Dios hizo su parte. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Mandar a Jesús para salvar a todo aquel que quiera salvarse. Si usted no responde, pues ya eso es su problema. Quiero que sepa que vivirá, si no buscó a Dios, vivirá eternamente. Vivirá, oiga bien, vivirá por toda la eternidad, solo que en el lago de fuego. Entonces, decimos acá, lo que leímos acá, la Biblia dice que hay un rapto, el rapto de la iglesia. Dios vino a comprar un pueblo, a redimir un pueblo, a salvar un pueblo. Dios quiere que todo el mundo entre. La salvación no es tan fácil. La salvación es algo difícil, pero es necesaria. Se hace necesario hacer el esfuerzo, todo el esfuerzo posible,
para usted salvarse, porque de no hacerlo tendrá que pagar la consecuencia. De manera que debemos atenernos de todo lo que Dios nos agrada, para que el día que Él venga, pues usted pueda entrar al paraíso. Entonces la Biblia habla de rato de la iglesia. La Biblia habla acá que es rato de la iglesia. Cuando Él venga, dice que al tocar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo se va a dar eso? Se va a dar de la siguiente manera. Tiene un orden. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Todo aquel que aceptó a Cristo, que aceptó su dádiva, aceptó a Cristo, se arrepintió de sus pecados, Dios los redimió, los salvó. Al morir, pues se salva. Entonces, esa persona, los cuerpos de esa persona están sepultados, están enterrados o están deshechos ya por el tiempo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que cuando Cristo venga a resucitar, todo aquel que murió con la esperanza del Señor, pues se va a levantar su alma. ¿Dónde está el alma? El alma de todos los seres humanos que se murieron con Cristo, que vivieron para Cristo, pues están en el paraíso. ¿En qué estado están? Están allá desnudos. Cuando hablo de desnudo, me estoy refiriendo que la persona está desnuda allá en el sentido de que su cuerpo está acá en el polvo. Cuando Cristo venga, pues lo que va a pasar es que las almas que están allá, pues van a venir acá a recoger su cuerpo, se unen el alma y el cuerpo y entonces resucitan. ¿Cómo van a resucitar? Con un cuerpo transformado, glorificado. Si usted se lee primeramente 1 Corintios 15, le va a describir el tipo de cuerpo que va a tener. Es un cuerpo extraordinariamente poderoso. Extraordinariamente poderoso. Muy poderoso. Entonces va a resucitar, ¿verdad? Pero todo aquel que esté vivo, haciendo la voluntad de Dios, será transformado. No va a pasar por la muerte física, sino que lo que va a pasar en él es una transformación. Su cuerpo se transforma, ¿verdad?, en un cuerpo glorificado, juntamente con todo aquel que murió en Cristo. Entonces es transformado y llevado al paraíso. Es decir, los muertos en Cristo, juntamente con todo lo que tenemos vivo acá, transformado, entonces iremos para el paraíso. Observe que esos son la resurrección de los muertos en Cristo. Hay varias resurrecciones de salvados, tres resurrecciones, por lo menos tres. Ya hubo una resurrección de salvados, de la iglesia, hubo una parte ya. ¿Qué fue la parte que resucitó? Jesucristo, que es la primicia. Observe que está distante la resurrección de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Ya se efectuó. Entonces ahora va la segunda resurrección de muertos para salvarse, para vivir, con un cuerpo transformado, glorificado, es en el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, pues, los muertos en Cristo resucitan con un cuerpo glorificado. Entonces ya la segunda. Pero hay otra resurrección de muertos salvos, resurrección que se va a dar en el tiempo de la gran tribulación. En ese tiempo también las personas, lamentablemente, inmediatamente sucede el rapto de la iglesia, va a entrar lo que es un periodo de la iglesia, un periodo llamado la gran tribulación. ¿Qué es la iglesia? La iglesia empieza de Cristo para acá. La iglesia del Nuevo Testamento, porque hay dos iglesias. Hay una iglesia llamada la iglesia del Antiguo Testamento. La iglesia del Antiguo Testamento, que es la iglesia de los salvos, que son los salvos, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob y otros santos que se salvaron, pues eso pertenece, y David y otros pertenecen a la iglesia del Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia que de Cristo hasta el rapto. Eso es lo que se llama iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, la resurrección es del grupo de la iglesia del Antiguo Testamento y el grupo de la iglesia del Nuevo Testamento es representada por los apóstoles y aquella está representada por los patriarcas. ¿Me están entendiendo? Sí, de manera que tanto los unos como los otros resucitamos juntos y nos vamos con el Señor, y los demás van a resucitar,
gran tribulación, inmediatamente empieza el periodo de la gran tribulación. Son 7 años. Mientras la iglesia está celebrando las bodas del Cordero allá en el paraíso, que son 7 años. Esos mismos 7 años van a estar acá el anticristo, un periodo llamado la gran tribulación, gobernado por el anticristo, Satanás y el falso profeta, que son los líderes de ese periodo llamado gran tribulación. Entonces, ahí ya terminado la gran tribulación, porque no quiero hablar mucho, no me quiero detener en ningún punto, pero más o menos ese periodo será terrible, cual nunca ha habido en esta humanidad. Nunca lo ha habido así, tan terrible. Se divide en 2 partes. Se divide la primera parte de la gran tribulación, que son 7 años, los primeros 3 años y medio, los primeros, y los segundos 3 años y medio más para completar 7. Los primeros 3 años y medio se le llama tribulación, y los segundos 3 años y medio, último, pues se le llama gran tribulación, porque la cosa se aprieta. En esa gran tribulación hay que observar que van a haber muchos sucesos, fuertes sucesos, terremotos, van a haber islas, van a desaparecer, van a haber muchos problemas. La mayoría de la humanidad se va a perder. Quiero que sepa que hay un sello de la bestia que no entra al principio. Hay gente que piensa que el sello de la bestia empieza al principio del periodo. No, el sello de la bestia empieza después de la mitad de la segunda mitad de la gran tribulación. Ahí empieza lo que es el sello de la bestia. Será un tiempo terrible donde la Biblia dice que no se podrá ni comprar ni vender si no está sellado. De los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces será un periodo muy fuerte. Tanto así que el mismo espíritu del diablo se va a meter en una imagen del mismo anticristo, que va a él obligar a los seres humanos para que se pongan el sello. Se pongan el sello, y todo aquel que no se ponga el sello, pues lo eliminan. Pero todo aquel que será sellado, pues ya le pertenece a Satanás, porque es un sello de propiedad. De manera que ya le pertenece a Satanás. Ya no hay salvación para él, porque ya está sellado por el sello de Satanás. De manera que todos esos sucesos, oiga bien, islas van a desaparecer. Van a desaparecer islas. Habrá mucho problema acá. Como todo eso va a pasar, también hay una guerra llamada la guerra de la Armagedón. ¿Qué es la guerra de la Armagedón? Es la última guerra que va a haber para ya finalmente darle fin a la gran tribulación. Ahí vemos ya, hay una parte que es bueno que sepan que hay una parte de judíos representado por la mujer que huye al desierto, que es una parte de judíos que va a huir al desierto, representado por la mujer que huye al desierto con la gran águila, que corre, ¿verdad? Y es perseguida por un ejército, se le llama aquí río, pero es un gran ejército del anticristo que los persigue, pero se le da las alas de gran águila y cruza y llega a un lugar que ya estaba determinado, es decir, preparado de antemano por el Señor para refugiarlo en ese lugar llamado Petra, que es un lugar estratégico protegido por la naturaleza. Está protegido es como un espacio abierto, protegido de altura, peñascos bien gigantes, que esas personas están ahí guardadas. Ese grupito de judíos representado por la mujer que huye al desierto está ahí guardado. Pero dice la Biblia que se devolvió cuando el dragón se vio burlado, pues se devuelve con furia para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la mujer, que es un grupo de judíos que quedó allá, que no pudo escapar, y entonces ahí lo elimina. Observe que en el cielo se está dando algunos eventos, y es que van subiendo personas allá y van apareciendo con palmas en las manos y alabando a Dios porque vencieron en el tiempo de la gran tribulación, vencieron a Satanás. ¿Cómo vencieron? Vencieron muriendo por la causa del Señor, porque la sangre de Cristo fue la que lo limpió. Pero ellos están muriendo muriendo acá y subiendo allá, pero a la Biblia le llama invitados. Quiero que sepa que esos invitados no pertenecen a la iglesia. Observe que mueren en el tiempo de la gran tribulación y la iglesia es
desde Cristo hasta el rapto. Ya lo que es allá, gran tribulación, ya no pertenece a la iglesia, sino que es un grupo de personas que se salva, pero no pertenece a la iglesia, sino es un grupo que se esfuerza y se salva porque acepta a Cristo, se rebela contra el anticristo y acepta a Cristo y se salva. Gloria a Dios. Cuando ya todo eso pasa, al final observe que hay 4 ángeles acá atados en el río Éufrates que son sueltos. Esos ángeles son demonios, le llaman ángeles, pero son demonios. Son sueltos y van a los reyes de la tierra por los 4 puntos cardenales y convencen a los reyes para que manden sus ejércitos para allá a pelear contra Cristo. Y se reúnen todos, llamada la guerra de la Magedón. Ahí se establece esa gran guerra, todos reunidos ya. El anticristo los convenció y se reúnen todos ahí para guerrear contra el Señor. La Biblia dice que el Señor viene y lo elimina a todos. Todos los que participaron estaban sellados por el anticristo, ya eran propiedad de ellos. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra lo envían para allá y todos son eliminados. Agarran el falso profeta, el anticristo, y lo lanzan vivo al lago de fuego. Son las primeras 2 personas que entran al lago de fuego. Hasta ahora el lago de fuego no tiene gente. Las primeras 2 personas que van a entrar al lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. Ahora las personas que mueren sin Cristo porque no han sido redimidas, no aceptaron a Cristo, pues están en el infierno si mueren sin Él. Ahora, las almas, lamentablemente, eso es lo que dice la Biblia. Y todos los seres, los hermanos que están acá, los amigos, debemos estar claros que si usted no lucha por su salvación, tendrá que vivir en ese lugar. Y la Biblia dice que tenemos que atenernos. Debemos que luchar legítimamente, servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Porque el que no lo haga tendrá que pasar en ese lugar de tormento la eternidad. Ya entonces, ya apresado los falsos profetas, todo eso, pues ya se termina, ¿verdad? Todo eso, se pasa el milenio. Ya lo que pasa al milenio, pero antes hay que limpiar la tierra. La tierra está llena de escombros, llena de artefactos bélicos. También, ustedes recuerdan que la Biblia dice que Dios hizo un llamado a las aves, a las fieras, para que vengan a limpiar y para que coman carne de todo tipo, ¿verdad? Pero ahí va a limpiar, se comen la carne, pero los huesos se quedan. La Biblia dice que durarán 7 meses enterrando huesos. 7 meses recogiendo huesos. Y 7 años quemando esos bélicos, esos instrumentos de guerra. 7 años quemando. ¿Quiénes van a participar del milenio? Todos aquellos sobrevivientes que no murieron en la gran tribulación. Todos ellos van a participar en el milenio. Porque el anticristo solamente tenía 7 años y no logró alcanzar todo, sino que quedaron sobrevivientes, claro, huyendo y no sellados, y todos esos sobrevivientes van a pasar vivos al milenio. Y todos ellos van a ayudar para quemar y recoger todos esos huesos y enterrarlos, y los otros quemarlos 7 años en eso, y 7 años enterrando huesos. Ya usted sabe que había huesos y había artefactos bélicos que duran 7 años. Ya limpiado todo eso, la tierra va a pasar por un proceso de purificación. Recuerde que hubo cambios profundos en la naturaleza, producto de que islas van a desaparecer, y hubo muchos cambios producto de todas esas cosas. Además, la naturaleza se regenera con el tiempo, y todo eso se va a regenerar, y va a haber una especie de paraíso. No a la altura del no a la altura del jardín, no, pero sí va a haber una especie de paraíso llamado los 1000 años, el milenio. Ahí va a haber una vida maravillosa,
¿Quiénes van a participar? Observe que la Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes. Precisamente ahí es que se va a ejercer ese ministerio de reyes y sacerdotes en el milenio, no en otro lugar. En el milenio que se va a ejercer esos ministerios, en el tiempo del milenio. Se va a ejercer esos ministerios, reyes y sacerdotes. Entonces, los sobrevivientes, ¿quiénes sobrevivieron? Sobrevivieron el grupo de judíos que escapó al desierto, ese va a participar ahí. Todos los gentiles que no fueron sellados, que quedaron vivos, también van a participar. Y como habrá un ambiente tan especial, gobernando Cristo y nosotros la iglesia. Terminado ya los 7 años de gran tribulación, entonces venimos, y terminadas ya las bodas del Cordero, entonces venimos acá a reinar con Cristo en el milenio. Pero ¿cómo vamos a venir nosotros? Vamos a venir con un cuerpo glorificado, a gobernar a los de carne y de hueso que entraron vivos al milenio. ¿Me entendieron esa diferencia? Los creyentes vamos a gobernar con Cristo, pero en cuerpo glorificado. A gobernar a los que entraron vivos de la gran tribulación, que sobrevivieron, pero que entran con carne y con hueso al milenio. La gente dice ahí que se va a reproducir en gran manera. Habrá un ambiente especial, Cristo gobernando. Ahí dice la Biblia que David va a gobernar a Israel. David va a estar gobernando a Israel. Y la tierra se va a organizar por naciones gobernadas por reyes, nosotros como reyes y ejerciendo el ministerio de sacerdote. Vamos a gobernar con Cristo como reyes y sacerdote ahí en el milenio. Vamos a gobernar con Él, pero a lo de carne y de hueso. La gente se va a reproducir y nuevamente la gente va a durar muchos años de vida. La Biblia dice que serán como los árboles. Los árboles, hay árboles que duran 1000 años. Lo hay. Han durado milenios. Los árboles que han podido preservarse hasta una larga vida. Y la gente se va a volver, es joven, tanto así que la Biblia dice, observe que el milenio es especial, pero no es de gente pecadora, claro está, porque los que tenemos cuerpo glorificado somos nosotros, pero los de carne y de hueso son gente que muchos de ellos se someten a la mala, a Dios. Observe que la Biblia dice que va a gobernar con vara de hierro y que implantará justicia dura, es decir, vara de hierro significa justicia fuerte y rígida. Entonces va a gobernar, nosotros vamos a gobernar con ellos también. Y la gente se va a reproducir en gran manera y habrá un ambiente súper especial y todo va a volver, la naturaleza se va a regenerar y todo va a estar bonito, bien bonito va a estar. De manera que habrá un ambiente especial y la gente se va a reproducir en gran manera. Por ejemplo, la gente podrá durar 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 años de vida de nuevo. Eso es en el tiempo del milenio. Yo entiendo que una mujer puede durar, una mujer que dure 800 años, 700 años, si empieza a parir a los 100, pues tiene 700 años pariendo. Eso se va a reproducir, ya usted sabe, en gran manera. Es algo extraordinario. Sí, porque será una vida larga. Entonces la gente va a morir de mucha edad. Observe que la Biblia dice que el que muera de 100 años, la gente dirá, murió un niño porque murió joven. No es porque es un niño de estatura, sino por la juventud. 100 años no es nada para una persona en el milenio, porque podrá durar 800 años, tal vez 900. De manera que será algo maravilloso. Además, habrá un ambiente súper especial, y entonces Cristo gobernando. David se va a encargar a gobernar a los israelitas de carne y de hueso, y él con un cuerpo glorificado. Porque recuerde que David fue un resucitado y va a gobernar a los de carne y de hueso. Vean esa diferencia, esa diferencia, manténganla. Entonces, hermano mío, será algo extraordinariamente maravilloso. Los desiertos van a florecer. Habrá desierto, no habrá, esos desiertos van a producir
¿Por qué? Porque la misma naturaleza se va a regenerar y habrá un ambiente súper especial, maravilloso. De manera que ya terminado el milenio, le sueltan a Satanás por un poco de tiempo. Hay gente que dice, ¿por qué sueltan a Satanás? ¿Por qué no agarraron a Satanás desde el mismo principio y lo eliminaron? Lo eliminó Dios. ¿Por qué el milenio? El milenio, hermano, es importante, es necesario, es imprescindible. En el milenio esto se daña. Lo voy a explicar por qué. Yo decía a usted al principio que todo ser humano fue hecho libre, con el libre albedrío. Libre albedrío. Tanto los ángeles están allá, fueron creados con el libre albedrío. Observe que una parte se corrompió y otra parte se quedó fiel. ¿Verdad que sí? De los ángeles. Los seres humanos acá, una parte seguimos a Dios y otra parte rechazamos a Dios. Acá, ¿verdad que sí? Usando su libre albedrío. ¿Verdad que sí? Todos nosotros estamos acá porque decidimos acercarnos a Dios porque queríamos salvarnos. Voluntariamente, y aquí nadie está obligado. Aquí todo el mundo está contento. ¿Por qué? Porque usamos, a voluntad lo hicimos. Con gozo lo hicimos. De manera que Dios quiere personas libres. En el milenio hay personas que no sirven a Dios por amor, sino obligados. ¿Qué pueden hacer? Someterse a la autoridad. Pero en su corazón no está Dios. No está Dios. Dios no está en ese corazón. De manera que Dios quiere personas que con su libre albedrío, elija libremente al Señor. Le soltó a Satanás para eso. También para dar respuesta a unas interrogantes que hay por ahí en la mente de la gente, y es que culpan a Adán de todo este asunto, del pecado, y a Eva, ¿verdad? Lo culpan. A Adán y a Eva lo culpan. ¿Por qué lo culpan? Porque ellos dicen, si ellos no hubiesen pecado, nosotros no estuviéramos en esta situación. Pero ¿qué pasa? Que Adán fue hecho como lo fue hecho usted, con libre albedrío. Sí, y Eva también. Adán, lo que Dios hizo fue un hombre que tenía un libre albedrío, como lo hizo usted también, con un libre albedrío. ¿Y qué decidió Adán? Bueno, violar la ley. ¿Y qué decidió usted? Violar la ley también. Y entonces, todo el mundo nace, es decir, con libre albedrío. Tanto Adán y Eva como nosotros también. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere personas, establecer su reino maravilloso, eterno, pero con personas libres. Personas que libremente elijan servir a Dios por amor. Entonces, Dios le suelta a Satanás por un poco de tiempo para que libremente ellos, si quieren irse para donde Dios, donde Satanás, porque se vayan con él. Y eso hicieron. La Biblia dice que se fueron, mire, por multitudes. Multitudes se fueron. La mayoría se fue con Satanás. Inmediatamente le empezó con todo lo suyo. Y mire, hermano, casi todo el mundo se fue. ¿Quiénes se quedaron ahí? Bueno, los que tenían a Dios en su corazón. Se quedaron ahí con Cristo. Nosotros con un cuerpo glorificado con Cristo, y los demás de carne y hueso también se quedaron ahí. Que querían, que amaban a Dios de corazón. Entonces, cuando ya todo eso se da, que Satanás, toda esa gente salen del milenio y lo siguen a él, entonces él se organiza. Observe que ahí, en ese grupo que salió, está representado todos los reinos del mundo. Si usted lo observa bien, lo analiza, dará cuenta que todos los seres del mundo, todos los países, las naciones del mundo, están todos representados ahí. ¿Qué decidieron ellos? Rodear la ciudad para eliminarla definitivamente. Con Cristo dentro y nosotros también. Ahí vemos acá, hermano. Todos rodearon la gran ciudad, la ciudad amada. Y nada, ahí Dios no hizo muchas cosas. Lo que la Biblia dice es que Dios mandó fuego del cielo y lo eliminó a todos. Todos fueron eliminados. ¿Pero qué fue lo que Dios lo mató? Lo mató a todos. Entonces, ya terminado el milenio, ¿dónde vamos? Pasamos entonces a lo que es el gran juicio del trono blanco. Recuerda que la Biblia dice que la resurrección, la primera, le dije que habían 3 resurrecciones de salvos.
Cristo, nosotros, la iglesia y los que entran, los que mueren en el tiempo de la gran tribulación. Salvos, resucitados para no ver muerte. Todos. Se cree que los muertos en el tiempo de la gran tribulación resucitan al final de la misma. Se cree eso. Todos ellos suben allá como invitados, porque no pertenecen a la iglesia. Entran allá a la boda, pero como invitados, porque la iglesia no es invitada, la iglesia es la dueña de la boda. ¿De acuerdo? Y lo demás que va muriendo la anticipación, me volvió un poco para atrás otra vez. Entonces ellos entran a las bodas, pero como invitados, no como parte de la novia. ¿De acuerdo? Qué bueno que sepamos eso, que notemos la diferencia, que entran como invitados. Pero esos invitados, para poder entrar allá, tienen que ser eliminados acá abajo. Es así. Quitándole ya usted sabe, es por pedazos que lo van mandando, lo van eliminando y van subiendo allá. Pero allá usted lo ve con palmas en la mano, símbolo de victoria. Entonces, ya terminado el milenio, entonces pasamos a lo que es el gran juicio del gran trono blanco. Ya ahí usted ve que los muertos delante del trono, dice blanco, no porque sea blanco en sí, sino porque hay justicia, justicia plena. Entonces, observe que la resurrección, cuando fuimos raptados, de la última resurrección, que es la resurrección de los que se pierden, es después de los 1000 años, después de la primera. La primera tiene que ver en varias etapas: Cristo, la iglesia y los que resucitan en el tiempo de la gran tribulación. Todos pertenecen a la primera. ¿De acuerdo? Ya la otra resurrección, que es para los que se pierden, es al final del milenio. Entonces van al juicio delante del gran trono blanco. Entonces ahí ya la Biblia dice que el mar entrega su muerte. ¿Pero qué fue lo que entregó el mar? Los cuerpos que estaban en el mar. Porque las almas de todo aquel que se perdió están en el infierno, en el Hades. Pero los cuerpos estaban en el mar. Entonces el mar entrega el muerto, el cuerpo, y el Hades entrega el alma. Se unen el alma que estaba en el Hades y el cuerpo que estaba deshecho en el mar, ¿verdad? Se unen y entonces van a juicio. ¿Con qué cuerpo van a juicio? Con el cuerpo que murieron, porque ese cuerpo nunca experimentó gloria. Van con el cuerpo, carne de hueso que tenían, van a juicio. Entonces, todos los muertos que murieron acá, que están enterrados en la tierra, también resucitan. El alma que estaba en el infierno, en el Hades, y el cuerpo que estaba deshecho en la tierra, entonces se unen el cuerpo y van a juicio. ¿Con qué cuerpo? Con el cuerpo que murieron, y van a juicio. Entonces, allá dice la Biblia que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego, como tiene un cuerpo de carne de hueso, ellos son lanzados y entonces el cuerpo se destruye porque el fuego lo destruye. Y entonces quedan allá en el lago de fuego el alma desnuda. Cuando lo desnuda quiere decir sin el cuerpo. ¿De acuerdo? Las personas que mueren en Cristo, su alma está desnuda. ¿Desnuda en qué sentido? Que no tienen el cuerpo. Cuando resucitan, entonces, recuerde que el cuerpo es como una vestimenta. Entonces, cuando resucitan, se une el alma que estaba en el paraíso y el cuerpo que estaba en la tierra, se unen y entonces ya está vestida. También la Biblia habla de las acciones justas de los santos, que también es otra vestidura, pero ya tiene que ver con lo que es la justicia y la santidad. ¿De acuerdo? Así que hay que diferenciar una de la otra. Entonces ya terminado ya el gran juicio, pues ya lo que queda es pues deshacer esto. Pedro dice que esto se va a quemar, ¿verdad? Él lo vio que se quemó. Sí, deshecho todo. Entonces, ya deshecho, entonces lo que ya es cielo nuevo y tierra nueva. ¿Verdad que sí? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Dónde va a estar la iglesia? La iglesia va a estar
La iglesia, observe que la iglesia, como le decía que hay dos iglesias, la iglesia del Antiguo Testamento formada o representada por los 12 patriarcas, la iglesia del Antiguo Testamento representada por los 12 patriarcas y la iglesia del Nuevo Testamento representada por los 12 apóstoles. ¿De acuerdo? La iglesia, si usted observa la gran ciudad, observará que acá lo vemos en los muros, los nombres los nombres de los patriarcas, pero vemos los nombres de los apóstoles acá en la zapata, la zapata de la gran ciudad. Se cree que tendrá mayor privilegio. Mayor privilegio. Todos los israelitas van para allá. Todos ellos, no todos los tiempos, tanto en el antiguo como en el nuevo. Claro está, cuando hablamos en el nuevo no en sí, porque lo que es iglesia, la iglesia está compuesta de israelitas y gentiles. Observe el dato. La iglesia está compuesta. ¿Qué es la iglesia? La iglesia está compuesta de los israelitas que creyeron en Cristo y los gentiles que creímos en Cristo. Esa es la iglesia. Pero hay una iglesia del Antiguo Testamento que son de israelitas que están de Cristo para atrás. ¿De acuerdo? Esa iglesia del Antiguo Testamento de Cristo para atrás y los que se salven en la gran tribulación, todos ellos están representados por las 12 tribus. Pero la iglesia, los israelitas que pertenecen a la iglesia, juntamente con los gentiles, que es la iglesia, formamos un cuerpo. Israelitas crédulos y los gentiles crédulos, ¿verdad? Formamos un cuerpo. Eso es la iglesia. Entonces esa está representada por los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Que hay que ver la diferencia entre una y la otra. Entonces, ya llegado acá, ¿verdad? Los salvos, ¿verdad? La iglesia, la Nueva Jerusalén, ya eso explicado, pues hay que observar que las naciones, la tierra fue hecha, ¿verdad? Nuevo cielo, nueva tierra. ¿Quiénes van a habitar la tierra? Si la iglesia pertenece, si la iglesia va para la gran Jerusalén. Entonces, ¿quiénes van a llenar la tierra? Los salvos fuera de la iglesia, los salvos del Antiguo Testamento, gentiles, muchos se salvaron, los que se salvaron gentiles en la gran tribulación, los que se salvaron gentiles en el milenio, todos ellos van a poblar la tierra nueva, porque la iglesia va a estar en la gran Jerusalén. ¿Me entendió ese dato? La iglesia en la Nueva Jerusalén, que está compuesta por los israelitas y los gentiles que creemos en Cristo. ¿De acuerdo? Los otros salvos que son gentiles del Antiguo Testamento, de la gran tribulación, salvos que se salvaron, van a poblar la nueva tierra. ¿Con qué cuerpo? Observamos un dato que hay gente que piensa que vivir en la otra vida, algunos que piensan que es como una brisa. Pero quiero que sepan que nosotros tendremos un cuerpo de carne y de hueso. ¿Usted sabía eso? El cuerpo que vamos a tener nosotros es de carne y de hueso. Y para eso les voy a dar un ejemplo. Vamos a llevar a Cristo. Cuando Cristo resucitó, que entró a donde estaban los discípulos con Tomás ahí, ¿usted recuerda que Jesús le dice, ven, mira, Tomás, los espíritus no tienen hueso, son espíritus. Yo no soy un espíritu. Mira que yo tengo carne y tengo hueso. Ya ha resucitado con un cuerpo glorificado, de manera que nosotros tendremos en el paraíso un cuerpo glorificado de carne y de hueso. Hay un texto de la Biblia que dice que la sangre ni la carne le darán en el cielo. Digo, el cielo. Ciertamente hay que entender que se refiere a como estamos nosotros ahora. Nosotros tenemos carne y sangre, pero no estamos glorificados. Así no se llega. Pero ya glorificado, de carne y de hueso, sí podemos hacerlo. Porque ciertamente el hombre vivirá la eternidad con un cuerpo de carne y de hueso, pero glorificado.
Ese cuerpo de carne y de hueso es un cuerpo que tiene la capacidad de desaparecer y aparecer. Vamos a llevar una vez a Cristo cuando iba camino a Emaús. ¿Te recuerda que iban de camino acompañando a los discípulos, verdad? Y de pronto al partir el pan se desapareció. Vamos a llevar también que Cristo entró con el cuerpo de carne y de hueso, pero glorificado, entró con la casa cerrada donde estaban los discípulos. Otro dato importante, observemos que cuando seamos raptados, supongamos que usted está en un vehículo cerrado, los vidrios subidos. Cuando usted sea raptado, su cuerpo será transformado y usted podrá cruzar sin tener que abrir los cristales o la puerta, sino que cruza, ¿verdad? Cruza el techo, el vidrio, cruza y no lo detiene, la materia no lo puede detener. Supongamos usted, hermano, que hay un edificio de 100 plantas.